Hola, mi nombre es Adrián Jared Galván González, matrícula 213-225, y el día de hoy voy a explicar la práctica 3 de Digital 2 con el maestro Edgar Alberto Pérez Castillo. Bueno, vamos a empezar con la práctica. La práctica empieza con los materiales. Ocupamos un Portolab, dos 7453, un 7404 y 4 TW. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo de esta práctica es verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración, más comunes, y desarrollar algunas aplicaciones típicas. En esta práctica se probará el funcionamiento multiplexor. ¿Y qué es un multiplexor? Bueno, en general, el término multiplexor se refiere a una técnica de transmisión de información que permite que dos o más señales se envíen por el mismo canal, utilizando distintos intervalos de tiempo para cada señal. Un multiplexor digital es un circuito combinacional que selecciona información binaria de una o muchas líneas de entrada para dirigirla a una sola línea de salida. La selección de una línea de entrada en particular es controlada por un conjunto de líneas de selección. Normalmente hay dos de entrada y n líneas de selección. ¿Ok? Aquí vemos el pinout del multiplexor, la tabla de verdad, de un ejemplo de la tabla de verdad del multiplexor, que aquí viene siendo nuestra selección de entradas, nuestra entrada de datos, nuestro strobe y nuestras salidas. Y aquí vemos que cuando sean ceros, nuestra salida va a ser 0. L es 0, H es 1. Entonces, por ejemplo, en la otra fila, nos dice que al seleccionar dos ceros y al mover la entrada de datos del C0, en esta parte que viene siendo la segunda y la tercera, al momento de seleccionar 0, este nos va a dar una salida de 0. Este, al seleccionar un 1, nos va a dar una salida 1 al momento de nosotros tener seleccionado dos ceros. Y al tener una combinación de 1 o 0, este va a, mediante un LED, va a prender o se va a apagar. Y así sucesivamente con las demás. Vamos a la primera parte, que dice: verificar la operación de un multiplexor. Se recomienda utilizar el 7453 multiplexor de 4 a una línea. Cada integrado contiene dos bloques: alimentar los datos por medio de interruptores y la salida conectarla a una lampera, que en este caso nosotros utilizamos un diodo, y la línea de strobe G, habilitación del circuito integrado, que se va conectado a tierra. Puede conectarse a tierra a un interruptor a cero y escribir los datos en la tabla de la figura 19. Aquí vemos nuestra tabla de datos, la tabla de verdad y el diagrama. Vamos a la simulación respectivamente. Aquí estamos en la simulación. Esa sería la simulación de la primera parte. Aquí vemos el multiplexor, nuestro diodo, conectado a una resistencia de 220 y puesta a tierra. En este caso, voy a hacerlo un poquito más chico. En este caso, aquí tenemos las entradas de los conjuntos de datos. Esta parte la enumeré, que viene siendo nuestro conjunto de datos de entrada y nuestra selección de entradas. Este viene siendo nuestra entrada de selección, que al momento de darle pues entrada 1, entrada 0, a darle esa combinación con las entradas de datos, ese va a mandar señales a nuestro LED, que al momento de nosotros tener una combinación aquí, esa combinación le va a pertenecer a una entrada de datos. Respectivamente,
a una y las demás no deben de perjudicar o deben de respetar pues esa entrada de datos de esa señal hacia el LED. Por ejemplo, aquí en la tabla de verdad tenemos que es 00, una entrada de datos de 00 y posteriormente en las demás es 0. Por lo tanto, nuestro LED debe estar apagado. Aquí vemos, vamos a simular. Ok, aquí vemos que aquí hay ceros, hay números. Lo bueno de esta simulación es que nos deja ver mediante los cables cuando pasa un 1 o pasa un 0. Aquí por el momento pues tenemos nuestra entrada de datos de 0 y pues no prende LED posteriormente. Vamos con el siguiente, que viene siendo entradas de 0 y posteriormente vamos a mover el C0, que viene siendo primero C0, 0, 0 con 0 y posteriormente nos va a dar una salida de 0 y en la tercera línea 0, 0 con un 1 y posteriormente nos va a dar una salida de 1 de 0. Perdón. Nos debe de salir una salida de 1. Vamos a ver en la simulación. Posteriormente yo cuando haga eso se deben de respetar las señales. Ok, aquí tenemos el C0. Al momento de ingresarle 1, el LED va a prender, por tanto nuestra salida es 1. Y aquí como vemos, aquí hay un 1. Y si lo apagamos, aquí vemos, aquí entra un 1, este es un 1 y este es un 0. Entonces, cuando yo tenga esta combinación en la entrada de A y B, los demás no deben de afectar. En este caso, pues no afecta. Este caso no debe afectar. Aquí como vemos. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora sí, nos dice que cuando A sea 1 y B sea 0, ahora vamos a manejar el C1. En este caso, bajo y alto, o sea, 0 y 1. Para la cuarta y quinta fila. Vamos a ver en la simulación. Entonces, para A, cuando sea 1 y 0 para B. Este caso debe de prender cuando yo presione el estado lógico. Prende LED. Y no deben de afectar los demás, porque este diseño combinacional hacia el multiplexor solo va hacia una línea. En este caso viene siendo el C1. Y las demás líneas no deben de afectar, sino que nada más este diseño de entrada es para una entrada de ese dato. Vamos con el siguiente paso, que viene siendo cuando B ahora es 1 y A es 0. Y para el otro paso es cuando ambos son unos. Ahora, cuando A sea 0 y B sea 1, el C2 debe de prender el LED. En este caso no prende porque le está llegando un 0. Ahora 1 le llega el 1. Entonces en este caso los demás no deben de afectar hacia la entrada C2. Como vemos, no prende LED, solo para la entrada C2. Entonces, para cuando A y B sea 1, C3 se debe manejar. Y como vemos, prende LED, apaga, prende, apaga, prende. Y los demás no le afectan. O sea,
solo es para este diseño combinacional para la entrada C3. Vamos al siguiente paso de la siguiente simulación. Aquí estamos en el siguiente paso. Viene siendo el problema 2. Se desea visualizar la información de 4 TWs en un display hexadecimal. Se tiene como restricción que se tiene un solo display y 2 interruptores para seleccionar los 4 TWs. Es necesario diseñar un bloque con multiplexor para que se intercale la información de los TWs con el display. Posteriormente, vamos a la simulación. Bueno, aquí vemos la segunda simulación del segundo paso. Aquí tenemos 2 multiplexores interconectados con los thumb switch TW, 4 TW, y posteriormente estos van a mandar una señal hacia los 2 multiplexores, y puse un decodificador, que ese decodificador va a mandar las señales hacia un display. Este tiene el funcionamiento similar al anterior ejercicio, ya que al momento de tener yo estas entradas, las interconecté hacia A y B en ambos multiplexores, y el 1 y E hacia el puesta a tierra. En este caso, vamos a hacer la simulación. Aquí tenemos el diseño combinacional de 00, que en este caso va a ser el funcionamiento de nuestro thumb switch primero. Aquí tenemos ya corrido en la simulación. Aquí se nos muestra el número 8. Y en las anteriores thumb switch tenemos como números el 9. En este caso se nos presenta el número 8 del primer thumb switch. Vamos a cambiar para 9 y se nos muestra el 9 en el display. Posteriormente, como en el anterior ejercicio, si cambiamos de entrada hacia nuestro A y B, en nuestra entrada A vamos a ponerle un 1. En este caso se nos debe demostrar el segundo thumb switch. En este caso se nos muestra el 8. Como vemos, aquí tenemos un 8 y en el display se nos muestra un 8. En este caso también se nos va a mostrar el 9. Se nos cambia el 9. Vamos para la segunda combinación, que sería cuando B sea 1 y A sea 0. En este caso se nos muestra el 9 y cuando cambio se nos muestra el 8, como vemos respectivamente en el display. Y para nuestro última combinación sería 1 y 1. En este caso se nos muestra el último thumb switch hacia el display, que me dice 9, y cuando yo mueva se nos va a mostrar el 8, ahí respectivamente. Y bueno, todo eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya agradado mi explicación. Gracias.